Bienvenidos a la materia estadística, clase 2, que es la estadística. Objetivos de esta clase: entender qué es la estadística y para qué sirve, entender dónde se aplica la estadística, conocer la terminología y vocabulario que se utiliza en estadística, presentar los métodos que se utilizan para obtener datos, comprender el significado de medir y conocer los instrumentos para medir. ¿Qué es y para qué sirve la estadística? La estadística es una ciencia que recolecta, describe e interpreta los datos obtenidos. La estadística nos permite un cuidadoso empleo de métodos para obtener información de los datos. Y podemos dividirla en estadística descriptiva, que es la recolección, presentación y descripción de datos muestrales, y la estadística inferencial, que es la técnica para interpretar los valores resultantes de técnicas descriptivas y de toma de decisiones y conclusiones sobre una población determinada. Les propongo ver el siguiente video y reflexionar sobre esta pregunta: ¿qué es y para qué sirve la estadística? Desde tiempos muy remotos, reyes y emperadores se preocuparon por conseguir datos sobre sus posesiones, conocer el número de habitantes de una población y así decidir cuántas tierras dedicar al cultivo o establecer la recaudación de tributos al Estado. De ahí surge el nombre de estadística, que comenzó como una parte de la aritmética aplicada a problemas en los que los números se usaban para el conteo y el registro de datos de las poblaciones. Recién en el siglo XVII, un inglés llamado John Grant, dueño de una tienda, inspirado por unas tablas de mortalidad que semanalmente se editaban en las parroquias, estudió los casos de defunción por accidente, suicidio y enfermedades varias. Como resultado de ese trabajo, publicó un pequeño libro que le sirvió para que el rey lo nombrara miembro de una importante sociedad científica. El libro fue tan novedoso que puede considerarse precursor de la estadística como ciencia. Un médico amigo llamado William Petty, el hombre que más contribuyó al desarrollo de la economía política, continuó con los estudios de Grant y escribió sobre medicina, matemáticas, política y economía. Sus estudios sobre la probabilidad de supervivencia del hombre a determinadas edades resultaron una importante contribución para que a finales del siglo XVII nacieran las compañías de seguros de vida. El nombre que Petty dio a la nueva ciencia, que hoy conocemos como estadística, resulta curioso. La llamó aritmética política y la definió como el arte de razonar por medio de cifras sobre las cosas que se relacionan con el gobierno. Hoy en día la estadística tiene un campo de aplicación muy amplio y es una de las disciplinas matemáticas que más utilidad tiene en otros ámbitos del conocimiento. Es difícil imaginar una ciencia o un campo profesional cuyos conocimientos no se construyan sobre bases estadísticas. Se usan estadísticas en las ciencias sociales, en demografía, para tener disponibles datos sobre la esperanza de vida o la composición de las poblaciones. En las ciencias de la naturaleza se usan estadísticas para estudiar la migración de las aves o la evolución de especies en extinción. Y también en medicina, en psicología, en ingeniería, en la producción de bienes y servicios y en muchas otras áreas más. El trabajo en estadística
Además de determinar los elementos relacionados a tener en cuenta en una investigación, es decir, las variables implicadas, consiste en recoger datos, clasificarlos, presentarlos adecuadamente, analizarlos y organizarlos de modo que sirvan para la posterior toma de decisiones. Por ejemplo, cuando se proyecta crear un nuevo hospital, hay que decidir dónde localizarlo. Se debe pensar que la ubicación a las necesidades de la población de una zona. Puede plantearse la alternativa de crearlo en una localidad o entre varias localidades, de manera que recibir atención médica sea accesible a más cantidad de personas. Para tomar la decisión más inteligente, será necesario disponer de algunos datos referidos a estadísticas de población, números de habitantes, grupos de edad, condiciones de vida, incidencia de enfermedades y también características de la infraestructura, la red vial, los medios de comunicación, etcétera, de las posibles localizaciones del hospital. Menos mal que construyeron el hospital cerca de mi casa. Estoy a 7 minutos de ahí. Si me pasa algo, llego rápido y sin problemas, ¿no? Igual estoy perfecto. No me va a pasar nada. En muchas ocasiones es necesario poder predecir con cierta aproximación el comportamiento esperado de sucesos futuros. Por ejemplo, un comerciante que quiere formar un stock de determinados artículos necesita prever la futura demanda de esos artículos entre sus potenciales compradores. Para eso se formularán distintas preguntas con relación a los costos aproximados según la cantidad de unidades, el gusto de los consumidores, la durabilidad de los artículos, la situación económica de los posibles consumidores, etc. El comerciante tiene un conocimiento sobre lo que sucedió en el pasado con las compras de ese producto y algunos datos del presente, como la cantidad de posibles compradores a los que se destina ese producto. Sobre esa base, saca conclusiones en relación a cuánto van a demandar esos compradores y, en consecuencia, decide qué cantidades necesita para formar el stock. Aunque el comerciante no lo sepa, está actuando con mentalidad de estadístico, ya que para hacer su previsión debe recurrir a los datos de su experiencia anterior, considerar los registros y tomar decisiones a partir de ellos, es decir, partir de hechos y comprobaciones experimentales para inducir conclusiones generales sobre la situación que se estudia y tomar decisiones en consecuencia. Raulcito, compinche. Hola, compadre. ¿Y qué pensás de lo que te dije? Raulcito es un amigo con el que estamos trabajando en un proyecto. Estuve pensando y me parece que tenés razón, ¿sabes? El local es preferible ubicarlo en la avenida, porque ahí va a haber más clientes. Claro. Y además ya tenemos las experiencias de esa librería que habíamos abierto en aquella calle tan poco transitada. Ah. No nos venía a comprar nadie. Bueno, más canudo entonces. Quedamos así, mañana hablamos sobre qué lugar nos conviene hacer las impresiones de las fotos. ¿Dale? Dale, dale. Mañana te llamo. Te llamo yo, ¿eh? Está. Chao, un abrazo. Cuídate. Chao. Pero no solo usan este método los pequeños negocios o locales que se abren entre amigos o familiares. Estrategias parecidas deben utilizar en el plano científico o técnico los economistas, los hombres de Estado, los hombres de empresa, para tomar decisiones vinculadas a su tarea profesional. La metodología estadística
les ofrece sus procedimientos matemáticos de gran potencia y precisión para elaborar la respuesta más conveniente a los interrogantes que la teoría y los hechos económicos le plantean. Y lo más importante es que le facilitan elementos para decisiones racionales. Veamos a la estadística a través de un proceso que comienza con la elección de la población a la cual queremos reunir determinados datos, recolectar datos e información que nos interesa. Esta población estadística va a determinar lo que nosotros realmente queremos saber y va a tratar de responder a los objetos de análisis que nos interesa. Esto de qué es necesario conocer, qué esperamos encontrar como respuestas de esa población y cómo obtener esos datos de la muestra. La estadística nos propone que esa población sea elegida al azar para que los resultados obtenidos sean representativos, de tal manera de recolectar datos a partir de esa muestra que elegimos y de esa población de análisis, y que nos permita ese análisis, la estadística muestreal, con herramientas gráficas que determinarán si ese análisis que hicimos sobre la población responden a la hipótesis original contrastada contra esos resultados. Por eso decimos que la estadística mal entendida y mal aplicada puede influenciar nuestro pensamiento o razonamiento. Veamos algunos términos y definiciones que utilizamos en estadística, como por ejemplo población. ¿A qué llamamos población? A toda esa colección o conjunto de individuos, objetos o eventos de interés cuyas propiedades vamos a analizar. Podríamos decir, el padrón telefónico es una población, porque tiene esa colección o conjunto de individuos que queremos analizar. Así es como dividimos la población en población finita, cuando se puede enumerar físicamente los elementos de esa población, y un conjunto podría ser el de estudiantes que han asistido alguna vez a un terciario. O podemos dividirlo en población infinita, cuando hablamos de elementos ilimitados. Ejemplo, un conjunto de lamparitas. La muestra sería un subconjunto de la población. Sería tomar una pequeña parte de esa población para analizar. Un ejemplo de ello podríamos decir que está integrada por individuos, objetos o medidas seleccionadas de esa población. Del padrón telefónico, tomar las 10 primeras hojas. Seguimos con los términos. Veamos ahora el término variable. ¿Cómo se utiliza en estadística? Variable es la característica de interés sobre cada elemento individual de una población o de una muestra. Hay dos clases de variables, pero demos un ejemplo de variable. La edad de un estudiante que ingresa a la universidad puede ser una variable que nos interese de una población, estudiantes de la universidad. Estas son variables, características de interés. Dijimos que había dos clases de variables. La que vamos a utilizar nosotros es la variable cuantitativa. Es esa característica de interés numérica que cuantifica un elemento de la población. Y puede estar dividida en dos esta variable cuantitativa, aquellas que denominamos discretas o continuas. Pero demos un ejemplo de lo que es una variable cuantitativa. El costo total de los libros adquiridos por cada estudiante en las clases de ese semestre puede ser entonces un ejemplo de variable cuantitativa. Esta variable cuantitativa a su vez puede abrirse en dos clases. La denominada discreta, aquella variable que pueda asumir un número contable de valores aislados, que se puede contar, pero son aislados, como por ejemplo el puntaje de un equipo de básquet, o aquella variable cuantitativa que tiene una característica continua, se usa una variable que puede asumir un número contable de valores continuos, se puede medir, porque es cuantitativa. Y un ejemplo de ello podría ser el número de minutos que uno tarda en viajar para ir al trabajo. Sigamos con los términos. Definamos dato. ¿Para qué utiliza el dato la estadística? Y dato lo llama aquel valor que toma esa variable, la variable que dijimos antes, la cuantitativa, asociada a un elemento de la población de la muestra.
Y este puede ser un número, una palabra, un símbolo. Un ejemplo del dato podría ser una determinada persona que ingresa a una escuela a los 23 años y su cabello es rubio, mide 1,80 metros y pesa 86 kilos. El dato es el valor de esa variable, la variable del alumno. Los datos son el conjunto de valores recolectados de esa variable, a partir de cada uno de los elementos de la muestra. Decimos que los datos van a ser el conjunto de las 25 estaturas de los 25 estudiantes que forman el conjunto de datos. Aparece entonces el término experimentos, definido como aquella actividad planeada que produce un conjunto de datos. Esto es, incluye actividades para seleccionar los elementos y obtener los valores de los datos. Un ejemplo del experimento podría ser una encuesta a la salida del subterráneo en las estaciones de final de recorrido. Aparece por último el término parámetro como aquel valor numérico que resume todos los datos de una población completa y es el valor que describe a toda la población. Ejemplo, el parámetro podría ser la edad promedio de todos los estudiantes que han asistido a la escuela. Hablamos de datos como el valor de la variable asociada a un elemento de la población, lo que vale la variable de esa población, y datos al conjunto de valores que puede tomar esa variable de un elemento de la muestra de esa población. Pero, ¿cómo obtengo la muestra de esos datos? A partir de métodos, denominado método de muestreo de datos. El que vamos a utilizar es el método de muestreo sesgado. Esto es un método de muestreo que produce valores que difieren sistemáticamente de la población muestreada. Estos pueden dar por conveniencia o voluntarios. Si tenemos muestras por conveniencia, ocurre cuando es fácil acceder o elegir arbitrariamente y al azar, en forma no estructurada, a los elementos de una población de la que nosotros elegimos como muestra. Estamos buscando una muestra a nuestra conveniencia, con lo cual los datos se pueden elegir arbitrariamente al azar, pero hay una cierta conveniencia sobre ese muestreo. Un ejemplo de ello podría ser la elección de una fruta en una cesta de un determinado mercado. Yo la estoy eligiendo. Las muestras voluntarias son aquellas muestras cuyos resultados recolectados son a partir de elementos de la población que por su propia iniciativa contribuyen a la información necesaria. Ejemplo de esto podría ser respuesta a una encuesta voluntaria. Ahora tenemos que hablar del método para recolectar esos datos. Ya elegimos la muestra. Ahora tenemos que recolectar los datos de esa muestra. Y para ello podemos encontrar tres tipos de métodos para recolectar datos. Uno de ellos es el censo, que en realidad es una encuesta al 100% de la muestra. Allí lo que hacemos es listar o observar el 100% de la población. Obviamente el censo tiene la característica de que es muy costoso y largo, y además difícil de implementar, porque estamos trabajando sobre el 100% de la población. Esto trae explicación a los censos que se hacen de la población, que se desarrollan cada 10 años por lo costoso y lo difícil que son de implementar, e inclusive de analizar los datos posteriores. Pero encontramos los dos métodos más sencillos de implementar, como los experimentos, donde controlamos o modificamos el entorno y se observa un efecto sobre la variable a estudiar. Ejemplo de ello podría ser leer resultados de laboratorios obtenidos utilizando animales para probar dosis de distintos medicamentos. O el otro método para recolectar datos es aquel de estudio de observaciones, donde el investigador no modifica el entorno, como en el caso de los experimentos, y tampoco controla el proceso de observación. Esto podría ser encuestas a la gente en la calle o en algún sitio seleccionado en forma directa o indirecta, preguntando o observando. Hemos definido términos que tienen que ver con la fase 7 del proceso de investigación cuantitativa que hemos visto en la clase 1. Fase 7, que es definición y selección de la muestra. En esta fase entonces vamos a definir los casos, vamos a definir la población, vamos a elegir el método de selección de la muestra, precisar el tamaño de la muestra y aplicar los procedimientos de selección para obtener la muestra. Avanzar sobre la fase 8, que es la recolección de los datos.
definir la forma en cómo recolectar los datos, seleccionar el método de recolección de datos, aplicar los instrumentos o métodos para seleccionar esos datos y recolectarlos, obtenerlos, codificarlos y preparar su posterior análisis. Pero ¿cómo obtengo los datos? Una de las formas de obtener los datos es aplicando una muestra aleatoria simple, denominada así porque es una muestra seleccionada de modo que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Procederemos a seleccionar los elementos de la muestra de tamaño determinado n y todos tienen igual probabilidad de elección. Para obtener los datos hace falta seguir un plan sistematizado y ordenado, cuyo primer paso significa planear de acuerdo al objetivo que nosotros tenemos de información a recopilar y las preguntas que nosotros podemos generar, que nos va a dar pie a descubrir cuáles son aquellas fuentes donde poder obtener los datos. Si yo necesito saber el gusto de una determinada población, una vez que tengo definido el objetivo y las preguntas que quiero hacer, sabré dónde ir a buscar esos datos, cuáles son las fuentes que me pueden provisionar esos datos. Y seguidamente ubicarlo físicamente, dónde localizar esos datos, para pasar a responder qué método voy a utilizar para recolectarlos y de qué forma los voy a poder preparar una vez que los tenga para poder analizarlo. Pero todo esto tiene sentido si la muestra es aleatoria simple y si la medición que yo voy a hacer para obtener los datos es realizada con un instrumento de medición que tenga y que nos asegure confiabilidad. Esto es, que pueda reproducir los resultados en forma consistentes y coherentes. Que el instrumento de medición nos garantice validez, esto es, medir la variable que nosotros estamos buscando medir. Y que nos garantice también objetividad, o sea, esto es un cierto grado de impermeabilidad ante las influencias del que está midiendo, para evitar que la medición se vea modificada. Y para terminar, sobre esta segunda clase, les quiero mostrar el siguiente video que nos termina de responder qué es y para qué sirve la estadística como otro campo de aplicación. Si uno pudiera elegir en